Y les voy a hablar de una historia muy tradicional. ¿La historia de quién? Del hijo pródigo. Y quise hablar en esta mañana de esa historia porque es el ejemplo de un padre amoroso. Y como hoy es el Día del Padre, pues vamos a hablar de una historia donde el protagonista sea el padre. Dice el versículo 11 y versículo 12 al 13, Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos y a los pocos días el hijo menor vendió lo que el padre le había dado y se fue a otro país. Cuando uno se convierte en padre, la perspectiva de la vida cambia totalmente. Cuando uno es tío, pues uno es así como está Diana alcahueta, como está mi hermana con los sobrinos y apechicha y coge y besa todo el tiempo. Pero cuando uno se vuelve padre, la perspectiva cambia por completo, porque uno siente que ese pequeñito que está ahí depende de uno y que uno tiene que hacer las cosas tan bien para levantar un hombre o una mujer que de adulto no lo haga quedar mal a uno, o que por lo menos uno se sienta orgulloso de esa persona. Muchas veces nosotros somos severos y entonces nuestros hijos se están portando mal y nosotros actuamos ¿con qué? Con rigidez. Pero en otras ocasiones se nos acercan nuestros hijos y nuestro corazón se arruga y se nos olvida la rigidez y decimos, bueno, sí, está bien. Y eso lo hacemos todos los papás y todas las mamás. Un día dice la escritura que llegaron los 2 hijos a donde el padre, que al parecer tenía mucho dinero. Papito, papito, ¿será que tú me puedes dar la herencia en vida? Bueno, mijo, ya se la voy a dar. Tal cual. ¿Así? Venga, le hago el cheque, tome su herencia. Pero caramba, ¿cómo este hombre va a hacer eso? Piensa uno, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre que le va a entregar la herencia a un muchacho? Pongámosle 17, 18 años. ¿En qué cabeza cabe eso? Pero se la soltó, porque a veces los papás somos lo que comúnmente llamamos alcahuetas. Alcahuetas. Y aquí quiero tomar el primer punto, y es que los padres no somos perfectos y cometemos errores. Y acá está el primer error. Nadie conocía la historia, nadie sabía qué iba a pasar. Si yo supiera qué va a pasar con las decisiones que tome con mi hija, con Isabel o con Juana Gabriela, pues yo diría, no, esto sí lo hago, esto no lo hago. Pero aquel hombre no sabía qué iba a pasar. Aquel hombre dijo, bueno, yo voy a darle la herencia a mi hijo y ya. Tomó una decisión. ¿Y cometió un qué? Cometió un error. Usted que está ahí, querido papito sentado, quiero decirle que usted no es perfecto, que usted ha cometido errores y ha tomado malas decisiones con sus hijos, porque usted y yo somos de carne y de hueso, y esta carne está marcada por las cicatrices del pecado, por las cicatrices de los malos hábitos, y estos huesos llevan el ADN de nuestros antepasados que también pecaron. Por tal motivo, usted y yo no somos perfectos, y como padres cometemos errores. Esto me hace pensar en David. David era hijo de Isaí, pero Isaí no se sentía orgulloso de aquel su hijo porque no era alto, porque no era mono, como mi esposo, porque no era así de bello, de corpulento, sino que David era más bien chiquito, tal vez morenito, tal vez mechudito, quizás o calvito, no sé, qué sé yo, no sé cómo sería David, pero no era un hombre así de mostrar. Entonces eso me hace pensar que quizás David no tuvo una relación con su padre muy estrecha, muy cercana. Y dice la Biblia que se la pasaba ¿dónde? Con sus ovejitas, ¿cierto? Pero cuando David asciende al trono y empieza a tomar decisiones, cada cosa que David hacía, lo primero que hacía que era consultarlas ¿a quién? A su Padre celestial. David no se le muestra una relación con su padre terrenal muy estrecha. Ven papá, te tomo consejo de esto. Pero todo iba y se lo preguntaba ¿a quién? A papá Dios. Entonces cuando yo vuelvo a la historia del hijo pródigo, pienso lo siguiente. Este papá entregó la herencia,
pero en ningún momento dijo, espere, yo pregunto a papá Dios si esto está correcto o está incorrecto hacerlo. Esa es la clave en la paternidad, papás. Preguntémosle al Señor si lo que estoy decidiendo sobre mis hijos es correcto o es incorrecto. No sea que yo sea muy severo o no sea que yo sea muy alcahueta. Y que por lo uno o por lo otro esté tomando malas decisiones que después desencadenen situaciones como las del hijo pródigo. Eso es lo primero, que usted y yo entendamos que no somos perfectos. No se frustre, no se latigue, qué mal padre soy. Se lo digo porque yo me lo suelo decir a veces. Y entonces veo a mi hija y digo, ay, pero mi hija, ¿por qué se comporta así? Porque a veces es tan llorona, porque a veces es tan maleducada y me frustro. ¿Será que estoy haciendo las cosas mal? ¿Qué será lo que me falta? Eso lo pensamos todos. Pero quiero que entienda que usted y yo no somos perfectos. El único perfecto está en el cielo. Y a Él es que debemos preguntar, ¿qué es lo que yo debo decidir con relación a quién? A mis hijos. Sigamos. Versículo 13. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltarle la comida en aquel país y el hombre empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida que alimentaba a los cerdos, pero nadie se la daba. Entonces por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Lo segundo es que entendamos que nosotros como hijos también que cometemos errores. Y aquí está la segunda perspectiva. Nosotros a veces somos muy severos en juzgar a nuestros padres. Es que usted no me dio esto, es que usted no me hizo esto, es que usted aquello. Como hijos le desenrollamos una cuenta de exigencias a nuestros padres, exigiendo como si fueran perfectos. Es que usted debió haberme hecho aquello. Y les exigimos y les exigimos y les exigimos. Pero mire la historia. El padre cometió un error, pero el hijo cogió la plata y ¿qué hizo? Se la malgastó. Y pasado el tiempo, dice la Biblia, que él entró en razón y dijo, qué tonto que he sido. Porque nosotros como hijos tampoco somos perfectos. En ese orden de ideas, no sea tan cruel, y perdóneme la expresión, tan miserable con su padre o con su madre, pensando que ese que Dios le dio como padre o como madre no va a cometer errores en la crianza. No, si usted también los comete, si yo también los cometo, ¿por qué entrar a exigirles? ¿Por qué entrar a decirle, es que usted, papá, que me abandonó, que me violó, que robó a mi mamá, que le fue infiel? Claro, todo eso que usted tiene, todas esas quejas de su papá pueden ser ciertas. Yo no me estoy parando acá a decirle, es que su papá es un santo palomo. No, su papá pudo haber sido un borracho, un infiel, un irresponsable porque no pasa para la casa. Toda esa lista de cosas puede ser cierta. Pero no puede llegar usted y sacar esa demanda de exigencias y pretender que ese hombre sea perfecto. Porque en la historia también vemos que el hijo también se equivocó. El hijo debió, si el padre tomó una mala decisión y le entregó la herencia antes de tiempo, debió haberla tomado, quizás invertirla, quizás haberla aprovechado, pero fue y se la malgastó. Así que no es momento de exigir que nuestro padre sea perfecto cuando yo estoy en las mismas condiciones de imperfección que papá y que mamá. Esta semana mi papá me visitó en la casa, él me llama y me dice, ¿va a estar ahí? Sí, yo estoy acá todo el día porque yo estoy en licencia. Me dice, me dio Juanitis, o sea, quiero ir a visitar a mi nieta que se llama Juana. Y se fue, y se sentó allá en la sala, le da un beso, la mira y ya, eso es todo, eso es Juanitis. Y yo me siento feliz de darle la oportunidad a mi papá, que ya casi llega a los 80 años, de que pueda disfrutar a su nieta. Y él se sentó y él empieza a hablar de las historias de por allá, cuando fue, y yo lo escucho.
y habla y habla. Y en una de esas me dijo, me siento orgulloso de mis 6 hijos. Yo le dije, qué lindo, papá, porque somos 6. De los 6 hijos. Dijo, ¿y sabe por qué? Porque yo amo a Dios. Y hay una promesa en Deuteronomio que dice que los que aman a Dios serán bendecidas hasta su generación número 1000. Yo, wow. Y sabe que una frase que me encantó y dijo, y yo le dije a Dios, no espero menos para mis hijos que tu bendición. Por eso no espero menos de ustedes, sino la bendición de Dios. Y los 6 son mi orgullo. Y cuando él se fue, yo le decía a Freddy, amor, ¿sabes qué siento hoy? Que muchas de las cosas, muchas de las bendiciones que yo tengo y que mis hermanos tienen, es porque mi Padre nos ha bendecido. Y Él no espera menos del Señor hacia nosotros. Mi papá no es perfecto. Mi papá es cascarrabias. Mi papá es gritón. Mi papá es del que tira los platos. Ese es mi papá. Mi papá no es perfecto. Pero todo eso queda borrado cuando llega a mi casa y me dice, no espero menos del Señor que la bendición para mis hijos. Ay, que siga siendo ese gritón, porque me bendice cada día. Ese es papá. Ese es mi papá. ¿A usted le tocó un buen papá, pastora? No, me tocó igual que el suyo. También fue borracho, ¿sí? Pero ¿sabe yo que entiendo? Que yo como también amo a Dios, el Señor le ha dado a mi papá ese amor y ese temor para que Él me bendiga. Si tú no tienes ese papá terrenal, entonces cierra los ojos y no le pidas más que ese papá terrenal te bendiga. Mira hacia arriba, que ese papá lo es todo. Ese es el papá perfecto. Ese es el papá que lo da todo. Tenemos un amigo que no conoció a su padre, que creció sin papá, y él dice, pero yo ahora siento que ese vacío se llenó con la presencia de Dios. Yo no tuve un papá que me abrazara, que me sentara en las piernas. Mi esposo me cuenta, él tuvo papá. Me dice, a mí me parece extraño como tu papá y tus hermanos se saludan. Digo, ¿por qué? Porque se saludan de beso, o sea, de beso en la mejilla. ¿Y por qué te parece extraño, amor? Porque mi papá nunca siquiera nos abrazó. Pero él dice, pero yo no siento ningún vacío en mi corazón, porque mi Padre Celestial llenó todos esos vacíos. Ese es el papá que nosotros tenemos. Dice la historia, continuemos en el versículo 18. Entonces volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me perdone, que me he portado muy mal con Dios y con él. Después de haber cometido sus errores, después de haber comido la baza y miércoles, es que reconoce que se ha portado mal con su Padre Celestial y con su Padre terrenal. Ahí, cuando usted reconoce que usted tiene una paternidad primero en el cielo y después aquí en la tierra, y que tiene que reivindicarse con eso, es que Dios cambia la perspectiva de su vida. Cuando usted se porta mal, así usted sea huérfano, quiero decirle que le queda el mayor de los padres, que es el Padre Celestial. Entonces usted va y dice, qué tonto he sido, qué bestia, qué estúpido. Voy a ir donde mi papá y le voy a pedir perdón, porque me he portado mal. No crea que usted ahí sentado, que ya se le murió su papá y su mamá, no tiene a quien darle cuentas. Yo recuerdo mucho que mi papá alguna vez me contó que él ya estaba casado, tenía como 50 años, y llegamos allá a la Espinal, a la casa de mi abuela, y mi papá algo dijo, gritó, y mi abuela sacó el palo y le dijo, Raúl, así tenga 50 años, le doy con el palo de la escoba. Y la viejita, la abuelita. Usted hoy dirá, ya mi mamá y mi papá se murió, yo no tengo a quien darle cuentas. Allá hay un papá en el cielo que lo está viendo, y cuando usted se porta mal, usted va a decir, qué tonto he sido, voy a ir donde mi papá y le voy a pedir perdón. Porque eso es reconocer nuestra identidad y reconocer su paternidad. Y finalmente el versículo 19 dice, le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre
Y versículo 20, cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y con besos. Y el joven comenzó a decirle: papá, papá, me he portado muy mal con Dios y contigo, ya no merezco ser tu hijo. Miren, yo no sé cuántos de aquí se fueron de su casa cuando eran jóvenes. Hay muchas historias que yo me fui cuando tenía 15, 16 años, que me enamoré, que me embaracé, que mi mamá me echó de la casa, que me fui. Acá hay muchas historias de esas. Si usted le pregunta al de al lado, va a encontrar muchas de esas historias. Que muchos de aquí no salieron como soñábamos todos, que mi mamá me bendijo, mi papá me bendijo, me casé y salí de casa. Algunos se fueron, algunos se volaron y comenzaron sus vidas. Pero aún estando en esa lejanía, en esa distancia por esos errores, este papá, que es prototipo de papá Dios, aún estando lejos, en esa distancia, lo miró con amor. Usted hoy se podrá sentir miserable porque usted se siente lejos de Dios a causa del pecado. Pero dice la Biblia que aún estando lejos, papá, ¿qué hizo? Lo miró con amor. Y cuando el muchacho se acercó, lo abrazó y lo besó. No importa qué tan lejos te sientas hoy de papá. No importa qué tanto le hayas fallado. Aún estando así de lejos, papá te está mirando con amor. Está abriendo sus brazos y te está diciendo: ven, 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 que te quiero abrazar, que te quiero besar. A mí no me importa lo que hiciste. ¿Te gastaste la plata? Yo no te amo por lo que tengas. Yo te amo porque tú eres mi hijo y llevas mi apellido, llevas mi sangre. Qué linda esa parte, ¿cierto? Que aún estando lejos, papá lo espera y lo espera con los brazos abiertos. Él quiere abrazarte, él quiere besarte. Lo que pasa es que muchos de los que estamos aquí, quizás como la historia que les conté ahora, no tuvieron un papá acá en la tierra que los abrace, que los bese, y les cuesta pensar que papá Dios lo puede hacer. Pero siéntese en su cama, acurrúquese en el sofá de su casa, en la silla, en el comedor, donde sea, y dígale: aquí estoy, me siento lejos por el pecado, pero quiero que me abraces y quiero que me beses como lo haría un papá. Y le aseguro que usted va a sentir literalmente sus brazos. Los va a sentir porque ese es el papá. Eso es lo que hizo el papá de esta historia. Y el hijo le dijo: no merezco ser tu hijo. Yo he tomado malas decisiones. Pero ¿sabe qué le dice? No me importa. Tú eres mi hijo a pesar de tus malas decisiones. Y todos conocen el final de la historia. Dice que mató el becerro, que hizo la fiesta, que le puso el anillo y lo trató como si hubiera revivido, dice la Biblia. Y hay una parte de la historia que dice que el otro hijo se puso celoso, pero este papá no se enfocó solamente en el que acababa de llegar. Dice que salió de la fiesta y le preguntó al otro hijo: hijo, ¿qué te pasa? Tú podrás pensar que papá está ocupado con tu hermano. Ay, mire cómo lo bendice a él, mire cómo él es de feliz, mire todo lo que es. Tú pensarás que papá está ocupado con el otro, pero papá también viene y te pregunta a ti: ¿qué te pasa? Y tú le dices: papá, siento celos de mi hermano, ayúdame con eso que estoy sintiendo. Y él te va a decir: hijo, no sientas celos, porque todo lo que tengo, tuyo es. Ese es nuestro papá, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad. Así que en esta mañana, y termino con esto, quiero decirle: si tú no tuviste un papá acá en la tierra que te diera su bendición, quédate con ese papá que sobre todas las cosas es perfecto en amor. Este mensaje le titulé: las huellas de un padre sobre su hijo. Y quiero que usted hoy, si tiene huellas en su corazón de maltrato, de abandono, de dolor, de tristeza, que su papá terrenal le haya dejado, dígale: Señor, haz que mi corazón
sea como la arena del mar, donde yo pueda soplar y esas huellas de dolor puedan desaparecer. Pero que las huellas de tu amor sean como concreto y como bronce en mi corazón, para que nunca se borren de mí. Amén. Incline su rostro en esta mañana y le vamos a dar gracias a Dios por nuestros padres aquí en la tierra y por la paternidad que Él nos dio a ser sus hijos y adoptarnos como sus hijos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos encantaría que pudieras compartir este video con tu familia y amigos. Si tienes preguntas sobre nuestra iglesia, escríbenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, o visítanos personalmente en la ciudad de Ibagué, sede La Alianza El Jordán. Te esperamos.